Me han comentado que me gobiernan los afectos, pero yo no lo veo. Creo que sé aplicar los principios, incluso con mi familia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo sabes si te gobiernan demasiado las emociones? En realidad, esto es algo muy amplio y no es solo no tener principios hacia los seres queridos. Ser parcial y mimar a quienes conocemos y nos caen bien, así como proteger a los que nos favorecen, son señales de que nos gobiernan los afectos. Centrarse en un vínculo personal, ser leal a alguien sin principios, es también actuar por el afecto. Yo he cometido ese tipo de error. Ajá, ¿cuál ha sido tu experiencia? En junio de 2015, serví en una iglesia como diaconisa de evangelización. Ligi estaba en el equipo de riego y teníamos que trabajar juntas con bastante frecuencia. Éramos más o menos de la misma edad y teníamos vidas y personalidades parecidas. Las dos habíamos sido reprimidas por nuestros maridos, teníamos mucho en común, nos llevábamos de maravilla. Además, yo era nueva en esa iglesia, así que no conocía a los demás y tenía muchos desafíos en el deber. Ella me enseñaba y ayudaba con un gran entusiasmo. Y yo siempre estaba a su lado cuando se topaba con problemas. Con el tiempo, empezamos a compartir pensamientos y sentimientos íntimos. Estábamos muy compenetradas y nos llevábamos muy bien. Luego, me eligieron líder y ya no teníamos tanto contacto. Transcurridos unos meses, escuché a bastantes hermanos comentar problemas con Li Yi. Ajá, ¿qué clase de problemas? Decían que era muy arrogante y cuando los demás tenían problemas, no solo carecía de paciencia, sino que los reñía y ninguneaba. Se sentían cohibidos por ella. Un responsable se lo señaló, pero ella se negó a admitirlo y fue grosera. Perturbaba mucho en la reunión. No aceptaba enseñanzas de nadie, sino que culpaba a otras personas. Se negaba a aceptar la verdad y a conocerse. Ujú, sí. Decían que carecía de la obra del espíritu, que su enseñanza era embrollada y confusa, y que a veces desanimaba a los demás. Llevaba un par de meses sin regar bien a los nuevos fieles. Cuando me enteré de todo esto, dentro de mí supe que ya no era adecuada para el deber de riego. Algunos colaboradores sugirieron su relevo, alegando que se retrasaba el trabajo de la iglesia. Yo estaba muy incómoda con eso, no quería echarla. Pensabas en su relación. Sí. Li Yi fue mi primer contacto cuando llegué a la iglesia y me ayudó muchísimo. Teníamos una muy buena relación y si aceptaba su destitución, temía lo que opinara, que me creyera despiadada. Le importaba la reputación. No sería una desdichada si la destituían. Pensando así, no soportaba la idea de echarla. Puse por excusa que Li Yi no lo hacía bien últimamente, pero que no todo era su culpa. Los nuevos estaban estancados en nociones religiosas y aprendían despacio. Además, era capaz de trabajar con ahínco muchísimas horas. Si la destituíamos, tardaríamos un poco en encontrar un buen relevo. Así que mejor ella que nada. Algunos colaboradores dudaron al oírme decir esto. Todos aceptaron de mala gana mantenerla de momento en el deber y buscarle algún reemplazante. Suspiré más aliviada, pero también pensaba que, pese a no haberla echado por el momento, habría que hacerlo cuando hubiera un buen relevo. Si la ayudaba, tal vez mejoraría su desempeño y pudiera conservar su deber. Esa noche me fui directa a casa de Ligi tras mi reunión vespertina y le hablé de los motivos, de su desempeño deficiente y de los problemas en su deber. Mm, ¿Ella fue receptiva? No tenía conciencia propia y ponía excusas.
Me alteré bastante al verla actuar de esa forma. Después de aquello, le enseñé más para ayudarla a mejorar en el deber, pero no mejoró su desempeño. Eso me suscitó mucha ansiedad. Durante un tiempo, una líder me escribió para consultarme un cambio de deber a Li Ji. Le ponía pretextos diciéndole que no había encontrado un buen relevo. Li Ji seguía sin dejarse aconsejar y tuvo contacto no autorizado con una hermana con problemas de seguridad, cuando la policía podría haber vigilado. No me quedó más que relevarla del deber. La iglesia me encomendó después el trabajo de evangelización y pensé en Li Ji, en su casa, sintiéndose triste y sin ningún deber. Como había estado motivada en la evangelización, parecía una buena ocasión para que volviera a comenzar en un deber. Expuse mi idea con los colaboradores, diciendo que tenía experiencia y puntos fuertes en esa labor, que sabía que se había equivocado y lo sentía. Dije que debíamos darle la oportunidad de unirse al equipo. Los demás estuvieron de acuerdo conmigo. ¿Se había arrepentido? Poco después, me sorprendió oír denunciar a los hermanos y hermanas problemas que tuvo con la diaconisa de evangelización, por lo que en las reuniones no dejaba de hablar de que la diaconisa la había estado oprimiendo antes y no cambiaba de tema. Muchos hermanos tomaron partido contra la diaconisa y la aislaron. Competía contra la diaconisa en las reuniones de trabajo y algunas hermanas estaban de su lado. La diaconisa de evangelización no podía trabajar, lo que obstruía la labor de la iglesia. Yo me escandalicé cuando me enteré. Sabía que la diaconisa se había disculpado formalmente con Li Ji y yo había hablado con esta. Le dije que se conociera, que no ahondara en las cosas, que aprendiera una lección. Pero no me esperaba que siguiera recordando y se negara a olvidar. Su conducta ya era muy molesta en la iglesia. Y de continuar así, tendría que dejar el equipo evangelizador. Claro. Cada vez me preocupaba más. Fui a enseñarle en numerosas ocasiones. A la cara me decía lo que era debido, pero seguía actuando igual en las reuniones. Otros diáconos hablaron con ella y la ayudaron, pero no tenía conocimiento propio y no cambiaba. Ajá. Al parecer, su conducta era constante y no podía aceptar la verdad. Sí. Pronto la líder se fue enterando de todo lo que sucedía. Perturbaba. No se arrepentía pese a enseñarle, y tenía una influencia muy negativa. Al aplicar los principios, había que destituirla y apartarla de la iglesia si no se arrepentía. Se me rompió el corazón cuando lo supe. Pensé en que lo había dado todo y sufrido muchísimo. ¿No sería una vergüenza que la purgaran? Me ayudó mucho cuando ejercía de diaconisa de evangelización. Y yo era la persona más cercana a ella en esa iglesia. Me parecía una absoluta crueldad de mi parte no hablar en su defensa. ¿Cómo podría volver a mirarla a la cara si realmente la purgaban? Seguro que me guardaría rencor y le dolería mucho. Con esa idea, dije a los colaboradores que Li Ji sí tenía problemas, pero que sirvió siempre en la iglesia y era buena evangelizadora. Y quizá aquello era excesivamente duro. Sugerí que se le brindara otra oportunidad y más ayuda, y entonces tal vez cambiaría. Una colaboradora respondió a eso severamente. Hermana Sin, no obedeces los principios de la verdad. Estás atrapada en tus emociones. Li Ji lo hizo bien en su labor evangelizadora anterior y es trabajadora. Pero no acepta la verdad, la detesta y desempeña un papel negativo. Perturbó mucho la labor de la Casa de Dios. No podemos consentirla por afecto.
Así que piensa, ¿qué sería lo mejor? Cuando dijo esto, comprendí que no obedecía los principios respecto de Li Yi. Pero seguía sin soportar la idea y yo quería que la líder le diera otra oportunidad. De camino a casa, tras la reunión, sentí que todo daba vueltas, temía mirar, no podía ni caminar. Me senté a un lado del camino y descubrí que probablemente Dios me estaba disciplinando. Así que oré en silencio. Entonces me vinieron a la cabeza con nitidez unas palabras de Dios. Dios dice, cuando las personas ofenden a Dios puede no ser por un hecho o una cosa que hayan dicho, sino más bien por la actitud que tienen y por el estado en el que se encuentran. Esto es algo muy aterrador. Estas palabras de Dios me atemorizaron un poco. Descubrí que debía de estar ofendiendo el carácter de Dios. Me puse a reflexionar y me di cuenta de que desde que me ordenaron destituir a Li Ji para que hiciera introspección, yo no buscaba la verdad ni consideraba a la iglesia. Me obstinaba en dar la cara por ella. No llevaba a Dios en el corazón y ya lo había ofendido. Ajá, sí. Me apresuré a orar a Dios admitiendo mi error y con la esperanza de hacer introspección. Después de orar, me fui a casa, arrastrándome a tumbos. Allí leí otro pasaje de las palabras de Dios. Te lo leo. Sí. Dios dice, algunos tienen una naturaleza muy sentimental. En todo lo que dicen y en su conducta viven según sus emociones. Sienten afecto por esta y aquella persona y siempre se ven obligadas a devolver favores. Viven inmersas en las emociones. Se podría decir que estas son su defecto fatal. Lo que hacen se rige por sus emociones. No pueden practicar la verdad ni actuar según los principios, y con frecuencia se rebelan contra Dios. Las emociones son su mayor debilidad, su peor defecto, y pueden llevarlas a la ruina absoluta. Los excesivamente emocionales no pueden practicar la verdad ni obedecer a Dios. Les preocupa la carne, son estúpidos y están despistados, ya que su naturaleza es darles demasiada importancia a los sentimientos. Viven según estos. Me emocioné mucho cuando leí esto y no podía parar de llorar. Vi que mis sentimientos por los demás me gobernaban, que ese era mi punto débil, mi talón de Aquiles. Li Ji estaba tan dispuesta a ayudarme que sentía verdadera afinidad hacia ella. Y con el tiempo llegó a ser una especie de alma gemela. Cuando algo tenía que ver con ella, yo hablaba desde la emoción, siempre preocupada por sus sentimientos y de su lado. No podía aplicar los principios con justicia. Yo sabía que no lo hacía bien en el deber, que eso perturbaba, que era más lo malo que lo bueno. Había que destituirla. Sin embargo, dado nuestro fuerte vínculo, me preocupaba que perdiera su deber o la echaran de la iglesia. Así que, guiada por mis emociones, buscaba toda clase de excusas para convencer al resto de que la mantuviera. Hasta quise ayudarla a mejorar su desempeño para que conservara el puesto. De no haber sido por nuestro vínculo, no habría salido tanto en su defensa. A cualquier otro hermano lo habría tratado según los principios. En ese momento comprobé que me estaban gobernando completamente los afectos en el deber, donde la favorecía y consentía a cada paso, sin consideración por los principios. No pensaba en el trabajo ni en los intereses de la casa de Dios. Solo hablaba y actuaba en función de mis sentimientos. ¡Qué egoísta! Leí un poco más las palabras de Dios, que me abrieron más los ojos a este problema. Vamos a verlas en video. Sí.
Dios Todopoderoso dice: ¿qué cuestiones tienen relación con las emociones? La primera es, ¿cómo evalúas a tu propia familia? ¿Cómo reaccionas a las cosas que hacen? En las cosas que hacen se incluye cuando son entrometidos e interfieren, cuando juzgan a espaldas de la gente, cuando actúan como los incrédulos y cosas del estilo. ¿Podrías ser imparcial con tu familia? Si te pidieran que los evaluaras por escrito, ¿lo harías de forma justa y objetiva, dejando de lado tus propias emociones? ¿Y eres sentimental con las personas con las que te llevas bien o te han ayudado antes? ¿Serías preciso, imparcial y objetivo respecto a sus acciones y comportamientos? ¿Los denunciarías o expondrías inmediatamente cuando los descubrieras entrometiéndose e interfiriendo? Es más, ¿eres sentimental con aquellos que están cerca de ti o comparten intereses similares? ¿Sería imparcial y objetiva tu evaluación, definición y respuesta a sus acciones y comportamientos? ¿Y cómo reaccionarías si los principios dictaran que la Iglesia tomara medidas contra alguien relacionado contigo o con quien tienes una conexión emocional, y estas medidas estuvieran en desacuerdo con tus propias nociones? ¿Obedecerías? ¿Continuarías en secreto teniendo relación con ellos? ¿Te seguirías dejando engañar por ellos? ¿Dejarías incluso que te incitaran a excusarlos, racionalizarlos y defenderlos? ¿Te sacrificarías y acudirías en ayuda de los que han sido amables contigo, en contra de los principios de la verdad y desatendiendo los intereses de la casa de Dios? Todo esto tiene que ver con varias cuestiones relacionadas con las emociones, ¿verdad? Algunas personas dicen: ¿estas emociones de las que hablas, acaso no implican solo a los parientes y miembros de la familia? ¿No abarcan solo a los padres, hermanos y otros miembros de la familia? No, abarcan a muchas personas diferentes. Ya no solo con los familiares, hay algunos que ni siquiera son capaces de ser imparciales con sus buenos amigos y compañeros. Todo lo que sale de su boca es parcial. Por ejemplo, cuando uno es negligente y tiende a la maldad, lo describen como alguien a quien le gusta divertirse. Es despreocupado e inmaduro. ¿Y existe emoción en estas palabras? Cuando la persona negligente no tiene ninguna relación con ellos, sus palabras son menos ligeras. Es evidente que es un anticristo. Es perverso, malvado. Lo único que hace es entrometerse e interferir. Cuando se les pide una prueba, responden: hasta ahora no hay ninguna prueba, pero se nota enseguida que es una oveja negra. Las palabras de Dios dicen que esa es su naturaleza. No tienen reparos en definirlos. Eso es vivir según sus emociones, ¿verdad? ¿Y qué son aquellos que viven según sus emociones? ¿Son personas imparciales? ¿Son íntegros? No. Las personas que viven según las predilecciones e intereses de la carne viven según sus emociones. No les doy a las personas la oportunidad de liberar sus emociones, porque yo no tengo emociones y he llegado a detestar a un grado extremo las emociones de la gente. Es a causa de las emociones entre las personas que he sido dejado de lado, y así me he convertido en otro a sus ojos. Es a causa de las emociones entre las personas que he sido olvidado.
Es por las emociones del hombre que él aprovecha la oportunidad para recoger su conciencia. Es por las emociones del hombre que siempre está cansado de mi castigo. Es por las emociones del hombre que me llama injusto y parcial, y dice que estoy haciendo caso omiso de los sentimientos del hombre en mi manejo de las cosas. ¿También tengo parientes sobre la tierra? ¿Quién ha trabajado como yo, día y noche, sin pensar en la comida o el sueño, en aras de la totalidad de mi plan de gestión? ¿Cómo podría el hombre compararse con Dios? ¿Cómo podría el hombre ser compatible con Dios? Amén. Amén. Esta lectura que vimos me aclaró lo que supone estar gobernada por los afectos. Y descubrí que Dios detesta esto. Eso nos lleva a vulnerar los principios de la verdad y a oponernos a Dios. Sí. Dios me encumbró al líder, pero al lidiar con los demás, no practicaba la verdad ni los trataba según los principios. Protegía a Li por cómo nos llevábamos. Y me negué a destituirla o a echarla cuando era lo que correspondía. Hacía favores con el trabajo, mientras sacrificaba los intereses de la iglesia. Esto perjudicó la entrada en la vida de los demás y no hizo sino perturbar el trabajo de la casa de Dios. Mordí la mano que me dio de comer. Era una traidora. ¿Eso no era humillar y oponerme a Dios? Me llené de pesar por mis actos al descubrir aquello y me apresuré a orar y arrepentirme ante Dios. En una reunión posterior, me sinceré de cómo me gobernaron las emociones mientras lidiaba con toda la situación. A temor de la conducta de Li, la aparté del deber para que reflexionara. Sin esta enseñanza, yo no habría percibido la gravedad de las consecuencias de esto. Veo que sí suelo dejar que mis sentimientos dirijan muchas de mis relaciones con los hermanos y hermanas. He de reflexionar sobre eso. ¿Y qué pasó con Li? Unos 6 meses después de eso, no solo no adquirió una comprensión real de su mala conducta, sino que se ofendió porque creía que la líder era injusta. Contó a otra gente que la líder la menospreciaba y le guardaba rencor. La líder le enseñó la verdad y analizó su conducta, pero no quería escuchar y no tenía más que excusas. Li llegó a dejarle de hablar y le daba la espalda para protestar. Se quejaba y esparcía negatividad entre los demás, hablando de lo que sufrió sin ninguna bendición a cambio, mientras otros la recibían. Algunos hermanos y hermanas en contacto con ella terminaron por ponerse de su lado y por defenderla. Iba contra la verdad y tenía un mal carácter, pues hacía el mal e interrumpía a cada paso. Sí. Muchos decían que tenía una humanidad deficiente, que era muy quisquillosa con la comida en casa de su anfitriona y que se quejaba a sus espaldas de que no le compraba comida. Era tacaña con el dinero y se quejaba de que era pobre y engañaba a los demás para que le ayudaran con amor dándole dinero u otras cosas. Y ella tenía derecho a aceptarlo, como si de algún modo le debieran toda esa ayuda. Era un parásito de la casa de Dios. Todo esto me recordó un pasaje de las palabras de Dios, de una advertencia a los que no practican la verdad. Dios dice: aquellos que dan rienda suelta a su conversación venenosa dentro de la iglesia, que difunden rumores, fomentan la desarmonía y forman grupitos entre los hermanos y hermanas, deben ser expulsados de la iglesia. Pero ellas son restringidas porque esta es una era diferente de la obra de Dios, pues enfrentan una segura eliminación. Toda la gente corrompida tiene un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo tienen un carácter satánico corrupto,
sino que su naturaleza también es extremadamente maliciosa. No solo sus palabras y acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Además, son el auténtico Satanás. Su comportamiento interrumpe y perturba la obra de Dios, perjudica la entrada a la vida de los hermanos y hermanas y daña la vida normal de la Iglesia. Tarde o temprano, estos lobos, con piel de oveja, deben ser eliminados. Debe adoptarse una actitud despiadada, una actitud de rechazo hacia estos lacayos de Satanás. Solo esto es estar del lado de Dios. Y aquellos que no lo hagan se están revolcando en el fango con Satanás. Amén. Este pasaje me dio discernimiento de Li Yi. Se negaba a aceptar la verdad, perturbaba y criticaba y no desempeñaba un papel positivo. Una manzana podrida que estropeaba la vida de la Iglesia. Cuando fue criticada y perdió el deber, ella nunca se arrepintió. Estaba descontenta, se quejaba de los líderes y siguió interrumpiendo. Jamás podría salvarse esa clase de persona malvada que es vengativa y detesta la verdad. Así es. Perturbaba la vida de Iglesia. Como un zorro fuera de control, devorando las gallinas en un gallinero. Hay que apartar a los malvados para que la labor de la casa de Dios pueda continuar y nosotros llevar una vida adecuada. Dios es justo y santo. Salva a quienes tienen buena humanidad y aman la verdad, no a los malhechores. Sí. Los malvados detestan la verdad por naturaleza y no se arrepienten por muchas oportunidades que tengan. Los que aman la verdad pueden revelar corrupción, perturbar y ser críticos, pero después son capaces de hacer introspección, aceptar el juicio y castigo de las palabras de Dios, arrepentirse y transformarse. La Iglesia dio muchas oportunidades a Li Yi, pero no se arrepintió. Intensificó sus ataques y sus perturbaciones. Era malvada, en esencia. Había que echarla según los principios que dictaba la Iglesia. Como líder de la Iglesia, sabía que tenía que hablar con los demás para exponerles su maldad y firmar sus documentos de excomunión. Todavía era reacia a eso. Me preocupaba que acabara hecha pedazos si era apartada de la Iglesia. Oré a Dios en cuanto tuve este pensamiento, para pedirle que me guiara para dominar mi emoción. Luego leí esto en las palabras de Dios. Pasaje de Dios y el hombre entrarán juntos en el reposo. Bien. Yo lo leo. Sí, estupendo. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? ¿Sino los opositores que no creen en Dios? ¿No son esos los que son desobedientes a Dios? ¿No son esos los que afirman tener fe pero carecen de la verdad? ¿No son esos los que solo buscan obtener bendiciones mientras que no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios y tienes conciencia de ellos y los amas, pero en este caso, ¿no estás teniendo buenas intenciones con Satanás? ¿No te estás asociando con los demonios? Si las personas siguen sin poder distinguir entre lo bueno y lo malo y continúan siendo amorosas y misericordiosas, sin ninguna intención de buscar la voluntad de Dios y no pueden albergar las intenciones de Dios como propias, su final será mucho más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si tienes conciencia y amor hacia los enemigos, ¿no careces de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y me opongo, y aún así tienes amor o sentimientos hacia ellos, ¿no eres desobediente? ¿No te resistes a Dios intencionalmente? ¿Posee la verdad una persona así? Si las personas tienen conciencia hacia los enemigos, amor hacia los demonios y misericordia hacia Satanás, ¿no están perturbando de manera intencionada la obra de Dios? Amén.
me sentí muy culpable al leer este pasaje de las palabras de Dios. Era muy consciente de que ella era problemática y nunca se arrepentiría. Era una hacedora de maldad que detestaba la verdad en esencia. Pese a lo cual la consentía, pues siempre quise mantenerla en la iglesia. Permitía que una persona malvada perjudicara el trabajo de la iglesia. Estaba del lado de Satanás y contra Dios. Las filosofías satánicas de la sangre tira, es humano tener sentimientos, eran mi guía. Había valorado la relación con los demás, ya que pensaba que era la única forma de ser buena persona. Pensaba que todo lo demás era despiadado y que me rechazarían. Un absoluto disparate de mi parte. Esas filosofías mundanas parecen correctas y encajan con las nociones humanas, pero van contra la verdad y los principios. Cierto. Si somos sentimentales y cariñosos con todos los demás, esa es una forma necia de amar y carece de principios. Sí. Dios nos pide que tengamos principios hacia los demás, que seamos cariñosos con los hermanos y tengamos conciencia hacia Él, que rechacemos a los malhechores, a los demonios y a Satanás. ¿No es de necios y torpes ser sentimentales con esa clase de gente? Esa clase de amor carece de principios, es fruto de la necedad. No solo nos descarría, sino que seguirlos perjudica la obra de la iglesia. Gracias a Dios. Tú lo entiendes muy bien. Y ya veo que no podemos perdernos en nuestras emociones. Debemos saber a quiénes podemos demostrar amor y a quiénes rechazar. Hemos de tener principios. Sí. Vi que vivía según las filosofías satánicas, cosa necia e indigna. Sabía que Li Yi no aceptaría la verdad, que era una malhechora, que perturbaba en la iglesia y que había que apartarla. Pero estaba estancada en mis sentimientos y mis afectos. La consentí una y otra vez. Me resultaba doloroso y limitante, pero sobre todo no practicaba verdades que comprendía. Luchaba contra Dios. Gozaba de la gracia y la salvación de Dios, pero a pesar de eso trabajaba en su contra, mientras protegía a Satanás y a una malhechora. Carecía de conciencia y razón. Al final me quedó claro que, al gobernarme las emociones, daba la espalda a Dios y a la verdad. Recordé cómo durante años Dios había obrado en mí y había pagado un alto precio. No le había dado nada a cambio, sino que hasta me puse del lado de Satanás en su contra. Me embargaron el pesar y la culpa con esa reflexión. Después leí un pasaje de las palabras de Dios en mis devocionales. Te lo leo. Dios dice, ¿según qué principio piden las palabras de Dios que la gente trate a los demás? Ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Ese es el principio que hay que observar. Dios ama a los que buscan la verdad y son capaces de seguir su voluntad. Esos son a los que debemos amar. Los que no pueden hacer la voluntad de Dios, sino que odian y se rebelan contra Dios, son personas despreciadas por Dios, y nosotros también debemos despreciarlas. Esto es lo que Dios pide del hombre. En la era de la gracia, el Señor Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este dicho ya existía en la era de la gracia. Y ahora, las palabras de Dios son incluso más apropiadas. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Esto va directo al grano. Pero las personas son a menudo incapaces de apreciar su verdadero sentido. Amén. Amén. Eso ayudaba a aclarar este principio de práctica. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Los de fe real que buscan la verdad y son fieles en el deber, esos son los hermanos, los únicos que merecen nuestro amor. Los que se niegan a aceptar la verdad siempre interrumpen en la iglesia y detestan la verdad y a Dios, son malvados, incrédulos, son Satanás. Merecen nuestro máximo rechazo.
Solo así se respetan los principios y la voluntad de Dios. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Un maravilloso principio que Dios nos ha dado. Hay muchos creyentes verdaderos y falsos. Unos aman la verdad y otros la detestan. Por eso hemos de tratarlos según los principios de la verdad. Sí. En una reunión posterior, enseñé lo que es una persona malvada y cómo discernirla. Y revelé las malas conductas de Li Yi. También enseñé los principios para apartar a alguien totalmente de la iglesia. Y cuando lograron comprender la verdad, empezaron a exponer la maldad de Li Yi. Al final la echaron de la iglesia. Gracias a Dios. Yo estaba rebosante de gratitud hacia Dios tras aquello. Sin lo revelado por Dios y sin el juicio de sus palabras, seguiría viviendo según esas filosofías satánicas, compadeciendo ciegamente a los demás, sin distinguir el bien del mal ni lo que es correcto, del lado de Satanás y en contra de Dios sin notarlo. Sus palabras me enseñaron el peligro y las consecuencias de manejarme por sentimientos y me libraron para tratar a la gente según los principios de la verdad. Le estoy muy agradecida a Dios por su amor y su salvación. Gracias a Dios. Gracias a Dios.